Cronos. Con José Antonio Colinet. Pues ya estamos un capítulo más con ustedes en esta historia que esperemos esté siéndose de su agrado, si no, no estaría aquí viéndonos ahora, y que se llama Cronos, y que es un programa que va sobre historia y misterio. Si estuvo con nosotros el capítulo anterior, como decían en las grandes radionovelas, estamos haciendo una historia de la radio. Y le prometíamos que en este segundo capítulo también nos meteríamos de lleno en la importancia que ha tenido la voz, el saber usar la voz, el saber utilizar los medios de comunicación dentro de la historia. Van a seguir compartiendo la mesa, el mantel, ¿no? Un vaso de agua muy fresquita y muy rica. El señor maestro de maestros, gran comunicador, y el único que fue capaz de mantener atento a todo el mundo en Sevilla y en Andalucía a las 3 de la tarde después de Juan Tribuna, el único que ha conseguido aglutinar al mundo del deporte, don Antonio Somoza. Muchas gracias. Lo de maestro no me gusta, porque decía un gran amigo mío y una gran voz de la radio, Manolo Bará, no me llamen maestro, que eso se lo nombraron una vez nombraron a uno así y terminó crucificado. Bien. Y como dije la semana pasada, y Jesús está de acuerdo conmigo, cuando empezamos con la historia de maestro, genio, el más grande, el único, el irrepetible, es como el Oscar cuando es por los años que llevas trabajando en el cine. Te quedan 10 minutos para irte de esto. Segundo maestro que repite con nosotros, yo les confieso un secreto, o sea, yo les voy a confesar, y es de todo corazón, a don Antonio Somoza lo he apreciado, lo he seguido desde que era chaval. No es que yo sea mucho más joven que ellos, pero 10, 15 años sí tengo menos. Sí, ya verás tú. ¿Vale? De 15 años tengo menos. Claro. Lo suficiente como para ser un niño de San José de la Rinconada que soñaba con conocer en persona esas voces que me estimulaban a seguir en el mundo de las radios cuando yo estaba en radios piratas y todo eso. Grandes comunicadores como el Loco de la Colina, como don Antonio Somoza, como José Manuel del Castillo, como gente grande que a mí me estimulaba, y grandes voces, y para mí de verdad, y lo digo, lo he dicho alguna vez, él lo sabe, para mí es un privilegio ser amigo con el tiempo del tío que me ponía, o sea, la voz que me ponía. A mí me han puesto 2 o 3 voces en mi vida, don Rafael de Penagos, don Constantino Romero y don Jesús Prieto. Y tengo la suerte de que ese sueño de conocer, incluso trabajar, incluso compartir con don Jesús Prieto, lo he cumplido, aunque ya se me cayó el pelo, pero ese niño de San José de la Rinconada llegó a conocer al maestro Jesús Prieto. Muy buena. Muy buena. Se te ha caído el pelo por tener malos pensamientos. A mí me queda menos. No, pero eso es cierto, ¿eh? Yo a usted lo adoraba cuando Muchísimas chaval. Gracias, quería conocer a Jesús Prieto. Yo sé que no tiene ninguna connotación extraña. No, palabra no. Pero... Te voy a decir una cosa. Ahora se me ocurrió una cosa que la otra semana se me olvidó. Hay un tío en Sevilla, el más genial que yo he visto manejando un micrófono, el más genial, ¿eh? No el mejor ni la mejor voz, no, el más genial, que se llamaba y se llama Agustín Navarro. Oh, Sí. Genial. Bueno, ahora entramos porque queda un señor que para mí también es importante, porque aquí a lo tonto, yo creo que este señor, este artista, este cantautor, a ver cómo se lo explico, si no lo han escuchado alguna vez, es una mezcla entre Pablo Milanés, pero con el arte de Alberto Cortés, que vivía, que interpretaba las canciones. Este señor lo conozco desde, pues hace 20 y tantos años, que iba picando radio. Sí. Creo que era radio cadena ibérica. O sea, estamos hablando 17 años. 18 De todas maneras, años. me alegro que no hayas Richard dicho, Villalón. Me alegro que no hayas dicho lo que dicen de mí la prensa, que soy una mezcla entre Freddie Mercury y Lola Flores. Que tampoco es mala mezcla. Que tampoco es mala Tampoco mezcla. es Lo mala que pasa es que mezcla, como ahora tenemos que ser muy serios y hablar de lo que es la voz. No, pero yo creo que eso es un halago, ¿eh? O sea, yo creo que es un halago, ¿eh? Sí, acabamos de estar en Italia y ha sido realmente importante, porque los espectáculos que yo hago siempre giran alrededor de la sexualidad, de todo lo que tiene que ver con la religión y sobre todo lo que tiene que ver con la estupidez humana, porque es muy importante en ese momento saber diferenciarnos entre los que estamos pensando que lo estamos haciendo bien y los que no piensan, pero que a todos los demás le echan la culpa de lo que sale mal. Pero tú vas a decir que vienes a hablar en serio. En serio, sí. Porque Sí, en has serio. equivocado el programa.
Hay que hablar en serio de la voz. Richard no viene evidentemente como cantautor, como artista, que lo es, siempre vendrá así. Porque, vengo como tu amigo, que claro, siempre vamos a ser porque amigos. es innato, sino porque es profesor de voz. Sí. Es profesor de canto, es profesor de voz, trabaja su voz, además la trabaja de una forma que me gustaría que fueran a verlo en directo en un escenario. Es una de las personas que trabaja de verdad la voz en el escenario. Y como vamos a entrar en la historia de la radio, pero lo importante que es la voz, me parecía en este caso importante tu criterio y tu comentario, porque la voz puede mover el mundo, ¿no, Richard? Sí, la voz siempre ha movido el mundo. Si ustedes se dan cuenta, los seres humanos tenemos una cosa que se llaman párpados, y que los párpados, cuando algo nos desagrada, cerramos los ojos y no vemos la imagen. Pero no tenemos párpados en los oídos. El amor nos conquista primero por un físico, pero si ese físico habla una persona gangosa, una persona que tiene una feísima voz, no sucede eso que llaman el desparramiento de la serotonina, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la voz es la magia efectiva que todos tenemos, porque con la voz contamos historias, transportamos a la gente, la volvemos a traer, y de todas maneras tenemos también la consecuencia de que la voz está vinculada a una idea, y eso aclara, por más que físicamente no seas guapo o que seas guapísimo también, tu nivel intelectual, porque lo que pasa con la voz es que realmente denuncia y declara efectivamente qué tipo de sensaciones están y transportan en esa masa de aire que tiene sincronizado con sonido, y por intermedio del volumen y todas esas cosas físicas, atraviesa toda la sensación del ser humano. Por eso hay voces que ustedes, señores de radio, saben, hay voces de que trascienden por los siglos de los siglos, hay voces de que solamente un día las han escuchado, y como pasó en el taxi, hay una persona que te reconoce, y como pasó con los toldos, que también te identifica. Pero todo eso tiene una consecuencia de la carga realmente intelectual. Yo por eso digo, a veces te puedes meter en un gimnasio, tener un supercuerpo, todas esas cosas, pero si no tienes una voz que respalde ese cuerpo, creamos estrellitas de 10 minutos. Lo que ha pasado mucho con Operación Triunfo, y lo que está pasando ahorita con la copla, que son reproductores, que son sucedáneos, que son, ¿cómo se llama?, caricatos de grandes cantantes, y que yo desde aquí públicamente lo digo, porque no me lo han dejado decir en otras partes, que me parece una de las peores estupideces que se están emitiendo en este momento en los medios de televisión, porque aparte del mensaje nacionalista, el mensaje retrógrado, el mensaje machista, el uso y el abuso de la mujer, la negación de la homosexualidad, siendo la copla una vía tan perenne y tan revolucionaria en su tiempo para los grandes mariquitas de esos tiempos, y además que trascendieron abiertamente y que sobrepasaron el régimen, sobrepasaron el dolor de esa época. Miguel de Molina, por ejemplo. Miguel de Molina. Vamos a seguir, ya lo has dicho, te has desahogado y nadie te ha parado ni se va a cortar. Perdone. No, por favor. Don Jesús Prieto y don Antonio Somoza, una parte importante de lo que ha dicho Richard sí me gustaría, en plan anecdótico, como hombres de radio, que es cierto que es verdad que algún oyente, alguna, en vuestro caso, se ha enamorado de esas voces. Sí, y luego, en mi caso, se ha arrepentido al conocerme en persona, Estoy ¿no? absolutamente circunspecto, porque desde la entrada de este programa me has cortado. O sea, sí, totalmente. Te he dicho que te queda menos que a mí. Todo pasado. Espera. Vamos, sí, ahora contestándote, yo a lo largo de mi carrera, ya son 42 años en esto, a mí me han escrito cantidad de cartas, me han ido a buscar a la radio, llamadas de teléfono, pero en serio, o sea, no el típico rollo, ¿no?, habitual. No, gente absolutamente en serio, que venía porque quería conocerte y te idealizaba de tal forma... En este caso... que venía a buscarte, y no solamente mujeres, cuidado. Sí. Yo no soy homosexual, pero no solamente mujeres, también hombres, porque era el atractivo no ya sexual, sino el atractivo por cómo lo decías,
sobre todo en cómo lo decías y en qué momento te estabas acercando a esa persona. Yo recuerdo que eso me ocurría mucho cuando estuve una etapa larga de mi vida haciendo radio de noche, ¿no? Donde, claro, la radio es mucho más intimista. Entonces, las personas, ya no hombres, mujeres, las personas de alguna manera desnudan su interior y se abren más. Y si lo que les estás diciendo es algo interesante, es algo importante y se lo dices de una manera muy correcta, muy bonita, te vienen perfectamente a decir que les gustas y que te quieren en el sentido de amor casto, vamos. Yo he tenido la gran suerte de hacer la madrugada, que es lo mejor que alguien que quiera hacer radio puede hacer. Porque durante el día la gente te oye, pero por la noche la gente te necesita. Y te escucha. Y te escucha. Y te siente. Y te Pero no, siente, es que verás, mira, el que oye a la noche o está enfermo, o está trabajando, o está estudiando, en definitiva, no está por gusto despierto, la mayoría, ¿no? La mayoría. ¿Y qué pasa? Que entonces se establece una relación entre el que habla, la voz que tú oyes, y tú. Yo te puedo contar anécdotas de madrugada miles, pero por ejemplo, yo con Chiquetete y los Cantores en Radio Sevilla, a las 3 de la mañana, llegó Chiquetete, yo hacía un programa de 2 a 6 de la mañana, llegó Chiquetete y me dio por preguntarle, y venía con hambre, ¿no? Yo le dije, ¿qué te apetecería? Y dijo el tío, yo me comería ahora mismo una gallina guisada. Y nos trajeron una gallina guisada de madrugada a comernos en el estudio. Yo hacía un programa en el que comíamos, no sé qué, y se notaba todo. Es decir, no ocultábamos nada. Pero escúchame una cosa. Historias de la radio, es que eso era muy real. O sea, el emisor, desde la emisora decía, los primeros que vengan vestidos de bomberos, se ve al pobre Pepe Isber por ahí, ¿no? O los primeros que vengan vestidos de vaqueros, y la gente iba. Cubatas, cerveza, tortilla, yo tengo en algunas épocas del año problemas de estómago, ¿no? Y a mí se me ocurrió decirle una noche, y si no me cortas te voy a contar una anécdota con Humberto Gacio que es genial. Yo dije que tenía problemas tal y cual y qué sé yo, entonces yo bebía mucha leche y tal. Yo tenía todas, cuando llegaban las 4 o las 5 de la mañana, llegaba un repartidor de la central lechera aquí de Sevilla entonces y me dejaba una botella de leche. Y el de los donuts que repartía nos dejaba una caja de donuts que luego repartíamos por la radio porque claro, no se podía no comer aquello. Y Humberto Gacio, voy a contar un gran secreto. Estábamos una noche haciendo un programa. Humberto Gacio, simplemente decir, para los que no lo conocen, uno de las grandes voces, uno de los grandes locutores de... Ha sido una cosa genial. Yo tuve la gran suerte de tenerlo de compañero en aquel programa. Este venía además de la BBC de Londres, había trabajado en la BBC de Londres, había trabajado en el norte de África, en lengua inglesa, luego pasó al idioma español. Era un genio. Pues una noche a mí me dio por decir que Humberto era cojo de una pierna porque había perdido una pierna en la Guerra Civil Española. Entonces, fíjate cómo quedó aquello grabado, que nos invitan a dar una conferencia a Cádiz. Y el señor que nos invita nos dice, pero podrán ustedes venir los dos porque conocemos el problema de movilidad que tiene don Humberto Gacio. Y Humberto tuvo que estar, yo le digo, Humberto, por tu madre, no tires esto abajo. Se tiró toda la noche en Cádiz con la pierna derecha tiesa, cojeando, porque claro, no podíamos descubrir que aquello era una falacia. La gente se lo cree todo. La gente disfruta contigo, la gente se une a ti, te cuenta sus problemas, te contaban unos problemas tremendos. Es decir, y te sucedían cosas increíbles. Desde alguien, a mí me llamó un marinero una vez desde el Sáhara, cuando lo estaban atracando el Frente Polisario, y radiamos en directo el asalto del Frente Polisario, sin querer. Es decir, la gente, aquella voz que sonaba, que era Humberto y Somoza, eran dos amigotes que estaban con ellos en el mar. Y un marinero me explicó algo tremendo. Yo le pregunto una noche, ¿por qué somos tan importantes? Porque el tío era lo que tú has dicho antes, que él era un genio, yo también y tal. Le preguntamos, ¿por qué somos tan importantes nosotros dos? Y nos dijo, porque usted no sabe lo que es la oscuridad de la noche en mitad del océano y escuchar a dos voces amigas. Entonces, eso es impresionante. Eso era, imagínate, en mitad del océano, aquel silencio, aquella noche tan negra, tan negra, tan negra, y tú, el hombre aquel que tenía que estar despierto pescando toda la noche, la única referencia que tenía era la voz de Somoza y de Humberto Gacio. Richard, hemos hablado en el primer capítulo, la semana anterior, y aquí estamos hablando, lógicamente, de la radio en España, de lo importante que son las voces. Tú que has vivido por mucho Latinoamérica, muchísima Latinoamérica, ¿la radio ha sido tan importante, las voces de la radio han sido tan importantes en Latinoamérica como aquí en España? Importantísimo. Tú sabes de que, perdona, volviendo a esto, es súper importante, pero es que los locutores eran en el oráculo de Delfos,
se metían 2 personas detrás de un tubo de piedra y hablaban, y ese era el oráculo. El ser humano siempre se ha guiado y se ha transportado por las voces, entonces tú eras el oráculo de ese señor en la oscuridad y en la desesperación de estar solo. Lo de la radio en Latinoamérica, yo fui Joselito en Latinoamérica, yo comencé a cantar en la radio y muchos años trabajé ahí, y claro, la radio en América era una superstición, era un estatus, como aquí también lo habrá sido, el que tenía 2 radios en su casa era rico. Entonces, y además de todo, claro, era totalmente institucional, ¿no? Todo era en pro del gobierno, no habían radios que estuvieran en contra, hasta que surgió, más o menos en el año 68, en mi país, porque yo soy peruano de nacimiento, en el tiempo de Velasco Alvarado, surgió una radio contraria. Entonces esa radio, por supuesto, se encargaron de nunca descubrir quiénes eran físicamente los locutores, porque los locutores habían declarado sobre la Operación Cóndor, sobre todo lo que pasó en América Latina. Entonces, para nosotros la radio realmente es Radio Bemba, lo que nosotros llamamos Radio Bemba, que a veces, como toda radio, dicen, es que escuché que ha muerto tal, y no lo había escuchado, sino que él quería que se muera tal, sí. Y entonces resulta que cambiaba. Eso fue como cuando Fidel tuvo el accidente que claro. publicaron en Miami, salió un locutor de Miami que dijo, se cayó Fidel. Y se cayó Fidel, lo entendieron como que Fidel sí, claro, se había caído del poder, claro. No que se había caído y se había partido la cabeza en el suelo, no. Hombre, si hablamos también, por ejemplo, del caso de Chile, de cuando el tema de Allende, Radio Magallanes tuvo una importancia fundamental, claro. En que con un mínimo de tiempo y con una mínima cobertura, cómo corrió el mensaje de lo que estaba ocurriendo en la moneda, ¿no? Radio Pirenaica, ¿no? Aquí en la guerra civil, ¿no? Lo que pasa es que es un hecho puntual, por ejemplo, lo de, ya que estamos hablando de Hispanoamérica, ¿no? El tema de Allende o el tema de Monseñor Romero, es curiosísimo porque un jesuita compra una emisora en Canadá de 15ª mano y la lleva allí para poder transmitir, para que Monseñor Romero, como sabéis, enfrentado al régimen político, pues pudiese salir del ámbito meramente de las 4 paredes de su iglesia. Pero eso la destruyen. Entonces, gracias al teléfono, con un monaguillo con el teléfono así mientras él oficiaba, conectaban con una emisora de Puerto Rico. Y como las ondas de la radio no tienen fronteras, y de esa manera desde Puerto Rico hacían llegar las ondas a todo el pueblo de Nicaragua para que la voz de Monseñor Romero pudiese llegar a toda la gente pobre hacia la cual él dedicaba su trabajo. Y justo en una de esas transmisiones es cuando a Monseñor Romero le pegan 2 tiros y lo matan. O sea que la radio en Hispanoamérica tiene hitos verdaderamente importantes. Y además, hemos hablado antes de profesionales de la radio, pero no olvidemos que 2 de los grandes profesionales que triunfan aquí, que son Raúl Matas y Bobby de Grané, no son españoles, exacto. Vienen de allá. Y el que revoluciona, se diga lo que se diga ahora, porque ahora no se dicen más que tonterías, como te dijimos la semana pasada con aquello de los discos dedicados, el que revoluciona el ambiente futbolístico en este país en las narraciones es un argentino que se llama Héctor del Mar. Que afortunadamente vive. Kiko Ledgar era paisano tuyo, ¿no? Kiko Ledgar. Y Kiko, gran comunicador. de la televisión, claro. De la televisión, sí. Pero él hacía, ahí también hacía radio. Él hacía radio. Pero Matas y de Grané son los 2 grandes. Señores, ¿sabéis que se ha ido ya la primera parte? Ya. No da tiempo. Todavía que hacer 4 capítulos por lo menos. ¿Qué habladores somos? Bueno, en el siguiente trozo, en la segunda parte de este crono, intentaremos hablar de lo importante que han sido las voces para controlar mentes. Queipo de Llano, el propio Hitler. Bueno, no se lo pierdan porque en un momentito volvemos a Cronos. Cronos, con José Antonio Colinet. Estoy escuchando aquí a don Jesús Prieto, Antonio Somoza, Richard Villalón, y escuchando nombres y cosas que se nos van a quedar. Pepe Iglesias, el Zorro. También he escuchado, bueno, yo lo apunto a Juana Ginso, Matilde Vilariño, Pedro Pablo Ayuso, que también se comentó la semana pasada. Han sido grandes voces que se han quedado en el éter, etéreo de las ondas, y se han quedado sobre todo, como decía Richard, en nuestro interior, en nuestros recuerdos, en nuestra genética, ¿no?
se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero habíamos dicho, por centrar un poco estos 20 y tantos minutos que quedan, 20 y poco, lo importante que ha sido la radio y sobre todo las voces para cambiar la historia de distintos países. Hablábamos de Monseñor Romero, hablábamos de Allende, hablábamos de distintas revoluciones que han tenido a la radio y a esas voces como argumento o como contra. Y aquí en España no podemos olvidar lo importante que fueron las alocuciones. No sé si te ha llegado a ti, Richard, esa historia. ¿Me permite? Sí. Yo quisiera puntualizar algo al hilo de los tiempos en que vivimos. Llevamos 2 programas hablando de voces y tanto Jesús como yo hemos hablado solo de hombres. Verá, yo quiero aclarar una cosa. En la radio española ha habido mujeres tan importantes como los hombres. Juana Ginzo, pero que Juana Ginzo no es que fuera una locutora, que Juana Ginzo era muchísimo más, ¿no? Pero lo que pasa es que en aquel entonces la mujer en realidad no era la protagonista de la historia, era el acompañante perfecto. Por ejemplo, fíjate, hay una pareja genial en televisión que son Joaquín Prat y Laura Valenzuela. Sin embargo, la figura era Joaquín Prat. Laura Valenzuela, que era una excelente profesional, era la acompañante de... Y si lo pasamos a radio, Joaquín Prat y Carmen Pérez de la... Por ejemplo. Aquí en Sevilla ha habido una locutora genial, que yo tuve el gusto de compartir estudio con ella, que era y es, que todavía vive, Marisa Carrillo, pero Marisa Carrillo siempre era fulano y... No me quitemos, José, Sí, como Mari Carmen de las Casas. claro, Mari Carmen de las Casas era otro genio y otras muchas. Pero quiero decirte que entienda la gente que no estamos menospreciando a las mujeres, pero que en la historia que estamos contando las mujeres ocupaban otro lugar. 2 apuntes súper rápidos, Coli y compañeros. Yo quisiera romper, decíamos antes, de voces, Ayuso, etcétera, etcétera. Yo quisiera romper una lanza y 18 lanzas por las voces más próximas que todos hemos tenido. En Sevilla, en Málaga, en La Coruña, en Cuenca y en Guadalajara. Esos locutores que no han tenido ese renombre y que muchísimos de ellos incluso mejoraban a los que estamos nombrando, pero que han estado trabajando en provincias toda su vida. Los conocía muy poca gente, locutores y locutoras. Me gustaría romper una lanza en favor de esos hombres y mujeres a los que nunca se les ha concedido un premio Ondas, pero que han hecho una labor en radio mucho más importante quizás que esta gente. Y en cuanto, la radio pirata. Y en cuanto a la presencia de la mujer, es verdad lo que dice Antonio, y por ejemplo, si ya vamos al campo de la técnica, la mujer ha estado extraordinariamente apartada de la técnica hasta hace pocos años. Yo tuve la suerte en Radio Juventud, porque era Radio Escuela, Escuela de Radio, que también había alguna mujer. Yo la primera control que tuve era una mujer, que era un poco mayor que yo. Pero permíteme... Luego fue gran actriz, perdona, pero fue técnica de radio, y tú la conocerás, Antonio, a Rosalía Jiménez. Sí. Fue compañera de Emilio Segura. De las mejores montadoras musicales, de las primeras fue Remedios de la Peña, cuando entonces solamente se hablaba de Rafael Trabuchelli como gran montador, de Enrique Aroca y de, ¿cómo se llamaba?, Javier Tabuenca. Pero también había mujeres, pero sí es verdad que la mujer ha estado apartada en ese sentido. Hombre, había menos mujeres que hombres también, es verdad, el número era menor. Queipo de Llano, o sea, sobre todo para la gente joven que no lo conoce, llega la guerra civil, y la guerra civil en este país se gana, entre otras cosas, por el saber utilizar la radio por este señor, Queipo de Llano, o gran parte... No, la toma de Sevilla. La toma de Sevilla. No, la guerra civil. Sí, pero es que realmente la guerra civil se gana en Sevilla. La utilización de la radio durante la guerra civil fue muy dispar. Sí, digamos, el llamado bando nacional lo supo utilizar mejor la guerra psicológica a través de la radio que las emisoras republicanas. Eso sí es verdad. Pero no se gana solamente por eso. Es fundamental lo que está diciendo Antonio de Sevilla. Pero también tenemos que... La toma de Sevilla es que es un ardid que él inventa, muy bien inventado, maneja muy bien el miedo, y el miedo de la gente, quiero decir. Y yo he oído el mensaje, en la serie existe el mensaje todavía, y tú lo oyes, y la voz de Queipo tampoco era, verás tú, no era... Pero sabía manejar los tiempos. No era nada especial, pero como voz no era nada especial, es decir, tú la oyes, pero el tío sí manejaba... Para que los más jóvenes tengan idea, como me imaginaba que iba a salir lo de Queipo, tengo aquí un texto que dice, imaginemos que yo soy Queipo, claro, sevillano, a lo que íbamos de lo que decía, la suerte está echada y decidida por nosotros y es inútil que la canalla resista y produzca esta algarabía de gritos y tiros que oís por todas partes. Tropas del tercio y de regulares se enfrentan ya de camino hacia Sevilla, y en cuanto lleguen, esos alborotadores serán cazados como alimañas. Esto es texto de lo que decía que... Pero fíjate que yo conocí al técnico que la SER, vamos, que Radio Sevilla,
designa para que atienda a Queipo de Llano en el despacho suyo, ¿no? Bueno, en González Abreu también... No, él lo hace, no lo hace en González Abreu, lo hace en lo que hoy es... Yo he leído que alguna vez sí lo hizo, pero bueno... En la, ¿cómo se llama allí? En la Gavidia, en eso. La Plaza del Duque, ¿no? Sí, en la Gavidia hay un palacete vale, que ahora, sí, que ahora no sé lo que es, pero ¿Fue que... la sala San Hermenegildo por un tiempo? Exactamente. Vale. No, la sala San Hermenegildo en un palacete que hay enfrente, Vale. que durante mucho tiempo fue militar y tal y cual. Ahí estuvo hasta hace poco la farmacia militar, etcétera, etcétera. Bueno, y había un despacho genial que yo he conocido después, todo de madera, con una chimenea de madera, algo impresionante. Él hace allí, y a mí ese técnico me contaba que este hombre era tan genial me refiero a la hora de transmitir un mensaje, que tenía una doble personalidad. Es decir, tú entrabas allí y los hombres que entraban de la radio no le tenían miedo en absoluto, porque el tío era un tío muy normal, muy atento, muy normal, muy campechano. Me decía el técnico, Antonio, cuando la cosa cambiaba era cuando tú le decías, le ponías el micro y le hacías al tío así. Y cuando le dabas la señal, se transformaba. Era una cosa... aquel no había conocido ningún profesional de la radio que hubiera conseguido eso como aquel hombre. ¿Qué ocurre, Richard, para que tipos pequeñitos, como Queipo de Llano, o como Hitler... O como Franco. Gente que no tiene un físico... Pero Franco no maneja también la físico radio, potente, sin embargo, consigue con su voz cautivar a masas. Claro, lo que pasa es que hay una teoría que dicen que más que la palabra y el sonido es el intercambio de silencios. En el silencio es donde el hombre, que en el lenguaje no verbal, se transforma y se transporta y carga una cosa muy importante que es el miedo, el temor. El manejo de silencios. El manejo del silencio, el manejo del loco lo conoce muy bien, toda esta gente, los grandes manipuladores son silenciosos. Franco tenía una voz aguda, lo cual iba al sentido de tu cuerpo, que era la madre, porque las voces agudas son la madre, las voces graves son los amantes y las voces medias son las gentes que podemos obviar en nuestra vida. Entonces, Hitler era chillón, gritón, agudo, desesperado, ¿no? Agudo. Mussolini, ¿no? Como caso, claro. Entonces, no te olvides que el que mejor maneja eso en los nazis es Goebbels. Goebbels, sí, pero de todas maneras... El gran genio de la comunicación alemán es Goebbels. De la propaganda. Bueno, de la propaganda, como tú quieras llamar. De la propaganda. De todas maneras, yo me quedo un poco colgado contigo que decías los que no han llegado y los que han hecho esto, porque tenemos que, aunque es terriblemente cierto, es que todos los que estamos en los medios de comunicación, tanto los que estamos como cantantes, artistas y todo, ahora, por ejemplo, que hay este gran cambio político, entre paréntesis, en Sevilla, tenemos que estar conscientes de que tienes que estar al lado de grupos de poder. Y los grupos de poder son los que seguramente han comprado esta emisora, los que van a comprar miles de emisoras y todo eso, y que somos un poco la respuesta a esa... Esta emisora es complicado. Bueno, pero tenemos que tener conciencia de que sí respondemos a una ideología, que tenemos un concepto y que no escogen. Yo he estado hace muy poco en una televisión muy cercana de aquí y me dijo, yo soy orgullosamente de derechas, y su voz era totalmente nasal. Una persona que habla de manera nasal es que quiere imponer a huevo su idea. La voz se diferencia o se proyecta desde ciertos puntos de tu cuerpo. Este hombre que tiene una caja de resonancia y este señor que es tan potente en su pecho, tienen el concepto de entre su cerebro y su cuerpo de reproducir el sonido, porque el cerebro nos está dando la costumbre de acceder a ser obedientes con la voz. Tenemos una serie de facetas, una serie de matices, una serie de silencios, que eso hace que nos comuniquemos. Pero lo que hace que las palabras realmente resalten es el silencio que rodea a las palabras. Antes la música era la concatenación de sonidos, ahora la música es la concatenación ordenada de silencios. Fidel Castro, otro dictador. Otro dictador. Un genio. Pero yo creo que en este caso, su voz tampoco es nada especial. Yo creo que es por cansancio. O sea, lo que es que no para de hablar. Te tienes que cansar, por Dios. Pero es un poco leyenda urbana. Yo estaba en Cuba. Cuidado. Yo he vivido muchos años en Cuba, sí. Y yo te voy a decir una cosa. Yo he visto a Castro delante de un micrófono con 80 años, y para que un tío con 80 años sea claro, tiene que tener un cerebro... Mira, Castro, aparte de una gran forma física, etcétera, etcétera, lo que tiene es un cerebro privilegiado. Y Castro tiene una memoria genial. Yo lo he visto sin usar papeles. Es decir, recordarte cosas, números, cifras, balances, no sé qué, sin usar papel. Sí. Todo eso que él comunica, además, lo comunica con la fuerza de las manos y de la mirada, porque Castro tiene algo fundamental, que es cómo mira. Claro. Más que cómo habla,
cómo mira. Y sobre todo hay una cosa que le avala, que verás, aunque verás tú, aunque haya muchos que por muchas razones, y algunas de ellas ciertas, lo critiquen, etcétera, etcétera, había una gran parte del pueblo todavía que le está agradecida por la primera parte de la revolución. Es decir, hay que ser serio en la historia. Es decir, Castro acaba con el régimen de Batista, que era algo denigrante, pero vamos, hasta la extenuación. Castro consigue que personas que no tienen pasapatos terminen siendo ingenieros o terminen siendo médicos, etcétera, etcétera. Aunque no ejerza. Aunque no ejerza. Pero esa, bien, de acuerdo. Pero quiero decir, la primera parte de la revolución, el pueblo le tiene un agradecimiento. Él todavía juega con ese agradecimiento y sobre todo tiene una forma de comunicar harto genial, al margen de como uno lo considere políticamente, que no tiene nada que ver, que es el caso de Goebbels. Claro. Goebbels se le puede considerar como se le consideró en el mundo nazi, pero no hay que dudar de que como manipulador de la radio y de la forma de mandar un mensaje al pueblo es un auténtico genio. Efectivo. Jesús Prieto, ¿sería cualquier locutor de los que hemos nombrado en estas semanas podría llegar a ser un gran político, ¿no? O sea, porque tiene el arma fundamental, que es la voz y el saber llegar, ¿no? Sí, ahora sí hay, por desgracia, mucha mezcla de locutor que está metido en política o políticos que compran locutores. Pero Jesús tiene una teoría que no te la va a decir él, pero te la voy a decir yo, que tengo menos vergüenza que él. Que Jesús dice algo que es verdad. Es que aquí le dan un micrófono a cualquiera. Pero las grandes voces de las que estamos hablando movían masas, movían millones, podrían haber llevado al país donde hubieran querido. Lo que pasa es que entonces dejamos de hablar de la radio, ¿entiendes? Entonces ya pasamos a otro capítulo, y de la comunicación. Si lo enfocamos ya hacia política, yo con todos los respetos, a ver si me entiendes, es distinto. Pero contestando a tu pregunta, sí, ¿por qué no? Porque un buen locutor debe saber manejar los tiempos, esos silencios de los que hablaba él, etcétera, etcétera. Y si a eso le metes una carga de comunicación ideológica, esa era la palabra que estaba buscando, claro, pues el resultado puede ser muy bueno. De hecho, en este momento que nos toca vivir, ahí yo conozco determinadas 2, 3 grandes figuras de comunicadores a quienes determinado partido político les ha puesto en la mano la posibilidad de llegar a altos cargos. Y que no debo decir porque lo deben decir ellos, evidentemente. Pero eso sí se produce. Por meter una parte de anécdota. Yo te voy a decir una cosa, los dos grandes comunicadores, los dos últimos grandes comunicadores o locutores, porque la palabra locutor es la que me gusta, los dos grandes últimos locutores que ha habido en este país, uno está fallecido, que es Joaquín Prats, después de ese no existe nada, y otro es Luis del Olmo, que todavía vive. Para mí, los dos últimos locutores geniales, para mí, y comunicadores que comunican de verdad, son Luis del Olmo y Joaquín. Más completo Joaquín, porque Joaquín hacía de todo. Le salta al cuello, no lo calla. Perdona, pero volviendo a esto, porque me ha llamado la atención tu respuesta. ¿Tú crees que ellos no han estado unidos a los círculos de poder? ¿Quién? Joaquín Prat y el otro. Joaquín no. Joaquín no. Yo conocía a Joaquín como si fuera mi hermano, no. Luis es otra historia. Joaquín no estuvo nunca pegado a nadie. Por eso Joaquín saltó de Radio Nacional a la SER, de la SER a la COPE, de la COPE. Joaquín no se amarraba a nadie. No permitió precisamente nunca. Por no amarrarse, y conozco bien el caso, y también Antonio, en la SER le obligaron a que se fuese, cuidado, Y si se fue a la COPE, es que lo recogieron por lo buena persona que era, y por lo gran profesional que era, y por toda la historia que tenía. Y puedo decir que en una conversación privada que tuve yo con Chimo, como quería que le llamásemos, a mí me llamaba Ponferradino, hijo no sé qué, en plan cariñoso, el Chimo me dijo: mira, Jesús, me voy de la COPE. Es más, me lo dijo aquí en Sevilla, en el Hotel Los Lebreros, tomando una copa abajo, en el bar que tienen abajo. Me dijo: me voy de la COPE, porque tengo que marcharme por puro dinero, porque tengo determinados, me los contó, problemas con mi familia, etcétera, etcétera. Me voy por dinero en la recta final. Y se fue a Radio Nacional. Tuvo la mala suerte de que tuvo un infarto, y al poco tiempo una puerta de un garaje se lo llevó, le fastidió la cara y murió. Pero él podía haber estado casado perfectamente con el poder, perfectamente, porque era Joaquín Prat. Joaquín no lo tuvo. Pero era un profesional íntegro de la radio, él quería la radio. Ha habido otros compañeros muy conocidos que, bueno, pues se han dejado arrastrar, se han dejado influenciar por intereses económicos o por intereses meramente ideológicos. O han sido claros y coherentes, ¿no? Porque también pudiera ser, porque también pudiera ser, lo que pasa que porque también pudiera ser, porque yo siempre en América le tenemos mucho miedo a los camaleones, mucho miedo a los camaleones. Así, Claro, porque ahora mismo tenemos la televisión de Giralda, por ejemplo,
que tú no sabes si esto es de derecha, de izquierda, en medio, de centro, de arriba, de abajo, y todos somos buenísima gente hasta que no cobramos. Porque ya cuando cobramos ya todos somos enemigos de... No, Entonces, Giraldo ahora mismo es, No, pero es nada, pobrecito. y son- Los compañeros de Giraldo están en una transición. Están ahora en transición, Yo te voy a es complicado. Hay que esperar. Hay que separar dos cosas. Hay que separar a los periodistas o locutores de base de los periodistas y locutores que mandan, porque son dos cosas distintas. Es decir, el de base no tiene más remedio que tragar lo que le echen. La culpa no está aquí, la culpa está aquí, en el segundo escalón. En el segundo escalón es donde está el peligro, porque ese segundo escalón sí es el que honestamente dice, como tienes en otras televisiones ahora mismo, que dicen soy de derecha, y usted, y aquí se acabó la película, y hay otros que primero han vestido de azul, luego han vestido de rojo, ahora se vesten de celeste. Y ustedes dirán, perdón, esto que tiene que ver con la historia de la radio, por desgracia la radio ha llegado a esto. Es que es un ha llegado a instrumento. esto. O sea, Es ha que llegado a siempre, este- perdonen, pero siempre yo creo que la radio ha sido un instrumento. ¿Ah? Yo sé que a lo mejor soy el desagradable de la fiesta del pinchaglobos, pero yo creo que la radio ha trascendido porque cualquier persona puede tener una radio. La radio con esas voces la gente se ha sentido influenciada. El fútbol gracias a la radio ha hecho que nuestras culturas se retraigan muchos años y muchos siglos y que seamos los futbolistas y los no futbolistas en el mundo. Porque ahí no hay de izquierda y de derecha, eres o futbolista o te gusta o no te gusta. Y por otra parte, Pero no olvidemos una cosa, mira, ahora que se critica tanto muchas cosas del pasado, vamos a poner las cosas en orden. Ahora se manipula mucho más que se manipulaba antes. Mira, cuando Franco estaba en el poder, la noticia estaba manipulada porque una sola emisora transmitía a través de todas las demás, pero a las 2:30, el parte de las 2:30 y el de las 10 de la noche, quieto. Pero solo los de las 2:30 y solo los de las 10 de la noche. En medio había concursos, telenovelas, discos dedicados, no sé qué. Se le acusó de manipular el fútbol para que el público no pensara, ojo, solo había carrusel deportivo los domingos, ahora hay fútbol los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. por su trascendencia. No, por su trascendencia, no por su manipulación sobre la masa. Pues luego quiero decirte que todo el mundo en su momento ha querido manipular al oyente y no solo determinadas. Lo que yo te quería decir antes, y estás Jesús de acuerdo conmigo, es que cuando por ejemplo, David Cubedo, que fue una voz legendaria de este país, era la voz del gobierno, efectivamente. Y del nodo. Y David Cubedo, cuando tú lo oías, sabía que tú estabas escuchando al gobierno y salía David Cubedo. Pero bueno, verás tú, porque David Cubedo no lo escondía, decía, mire usted, yo soy la voz. Y no lo escondía. Lo malo es ahora que yo tengo compañeros, entre comillas, que han sido del PSOE, luego han sido de Aznar, luego han vuelto a ser del PSOE y ahora ya no sé de lo que son. Pero, en definitiva, van cambiando continuamente. Eso es lo que yo creo que desorienta. Y sobre todo, que estábamos hablando de la historia de radio y que, como yo dije la semana pasada, cuando los periodistas comenzaron a entrar a la radio, se cargaron la radio, porque la radio tiene 3 patas: informar, entretener y formar. Y ahora lo único que hacemos es malinformar. De hecho, el término radiofonista, además de estar en desuso, está prácticamente en el olvido. No, ahora, tú eres periodista, es lo primero que te preguntan. El término locutor radiofonista ya prácticamente no existe. Y yo conozco determinada cadena nacional de radio en la cual en sus papeles de recursos humanos no se contempla la figura del locutor. ¿Cómo no se puede contemplar la figura del locutor en una emisora de radio? Es igual que si en un restaurante no se contemplase la figura de camarero. ¿A qué punto hemos llegado? Estoy de acuerdo y yo no tengo nada en contra de los compañeros periodistas, pero el periodismo es una parte del radiofonismo. Ojo, lo cual ha implicado también que hayan llegado determinadas personas que ni saben ponerse delante de un micrófono. Y que, como dijimos la semana pasada, había que tener en este país 2 licencias distintas para trabajar. Una como periodista, que yo la tengo. Lo que pasa es que los que pertenecemos a cierta época te dicen, es que usted está en el listado donde el primero es Franco y el segundo Fraga. Bueno, porque yo solo tengo la culpa, pero usted había un listado de profesionales y yo estoy ahí, ¿qué quiere usted que yo le haga? Eso era un título, pero luego había otro título, que es el que dice Jesús, Locutor, con otro carnet, exacto, que era el de locutor de radio, que yo también tengo. Es decir, Exactamente. tú si querías dedicarte a la radio tenías que ser locutor Tú puedes de radio. ser un y otra buen cosa, la prensa locutor y escrita. un buen periodista, o un mal periodista y un buen locutor, o un excelente periodista pero que no sabes estar delante de un micro. Coño, Pero a que- cada uno en lo suyo. Pero eso no exonera que
que también pudieran ser tontos, ¿no? Inclusive siendo buenos en algún campo que tú has dicho. No, perdón, ¿que fuesen? Que fuesen tontos también, porque yo conozco mucha gente que informa muy bien, que dice muy bien, no, por supuesto. pero que son reproductores de... Eso se llaman bustos parlantes. Sí, claro, reproductores Pero cuidado, hay compañeros excelentes, por favor, no generalicemos. Hay muy buena gente. Hay muy buena. Ahora hay gente muy bien preparada y todo esto surgió, sobre todo el meterse en lo que es el periodismo puro y duro en la radio, fue a raíz del 23F en este país, fundamentalmente. Entonces, con ese paso de los años, quizás se ha depurado ese estilo, esta gente meramente de bolígrafo y de máquina de escribir ha sabido coger el cuerpo delante de un micro o de una cámara, Eso se ha pulido de alguna manera, pero no por el mero hecho de ser periodista, ya tienes que ponerte delante de un micrófono. Y saber estar delante de un micrófono. Y en la facultad, y con ello termino, no enseñan a los alumnos y alumnas a estar delante de una cámara, delante de un micrófono, cómo proyectar, cómo leer, cómo manejar esos tiempos, cómo interpretar un texto, que no hablo de que tengas que hacer Hamlet. El saber leer un texto. Eso se puede aprender, por ejemplo, en tu escuela, ¿no? Si alguien quiere, ¿dónde tiene que ir? Yo he dado clases a muchos locutores, doy una cosa que se llama, que es un coach emocional. Pues a ver si vas por la facultad, que yo creo que les puedes echar un cable. Pues, no, de todas maneras yo creo que esto es un llamado mágico. La gente que quiere aprender se acerca. Una cosa, la radio tiene que volver, si quiere que la radio vuelva a triunfar exactamente y los locutores vuelvan al micrófono, los locutores, hay que volver a lo antes. Es decir, tú vas conduciendo por la noche y por muchas emisoras que tú pongas, como no te refugies en la FM, no encuentras nada para mantenerte despierto al volante. Antes no hacía falta eso. Antes tú tenías a un tío, Jesús, yo y otros muchos que hemos estado de madrugada, donde tú acompañabas al tío que iba al volante, le contabas chistes, le ponías música, decías disparate, el tío se mantenía despierto. Ahora tiene que ser que pinches una FM y música, porque no hay locutores de noche. Porque los que han caído en la noche resulta que lo que hacen es pseudo psiquiatría, pseudo no sé qué, pseudo no. Perdón, y al final y está el factor económico, que con la música no cuesta dinero. Y además tienes al currito de turno que cobra 4 perras gordas y es el que te cubre la noche. Bueno, acabamos. Esa es otra conversación muy seria. Hemos empezado la semana anterior desde los orígenes de las radios de un tal Marconi, que al final no fue Marconi. Hemos pasado por algunos de los grandes momentos de la radio mundial y de España. Hemos llegado a este segundo capítulo en el cual hemos visto cómo las voces han podido manipular a las masas y hemos terminado con la actualidad, para mí, por desgracia, de la radio, que está muy politizada. O eres de un bando o eres de otro, o eres de los ogros o eres de los gnomos, y yo creo que lo bonito es quedarse con la esencia de la radio. Lo bonito es quedarse con el origen de la radio, que es comunicar, sentir, informar, formar, divertir y pasarlo bien. La galaxia que suena, nunca olvidéis, esa es la radio. Qué bien. Richard. Pues estoy muy contento y de verdad estoy muy contento porque es un tiempo muy importante para las voces, es muy importante para las voces, es el tiempo en que tenemos que hablar. Don Antonio. Pues como decía el mayor de los hermanos Marx, el del bigote, Groucho, Buen locutor era Harpo. he pasado un día excelente, pero no ha sido este. Vale, estupendo. Bueno, eso es lo que tiene la libertad de expresión, señores, que aquí sí la hay y podemos escuchar tonterías como esta. La próxima semana más historias. Sí, perdón, que yo quería, es que con lo de la galaxia, eso yo quería que... Quedaban 10 minutos menos. Como has dicho que te perturbaba y tal, digo, perdón. querrá decírmelo aparte después. Sí, a solas. Ha sido un placer de verdad compartir en esta casa un rato tan agradable y sobre todo con esta compañía, y os deseo a todos, a esta casa y a ti, Coli, muchos éxitos en la televisión y aquí, si puede ser. No, yo indudablemente, mientras nos sigas trayendo a los genios, esto funcionará, está claro. Yo te voy a decir una cosa, yo lo que te agradezco fundamentalmente, ¿verdad?, es porque yo soy intimísimo amigo de aquel caballo que está enfrente. Sí, totalmente. El director nos mata, oye. A todos los niveles, incluso familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca, señores, que nunca van a seguir habíamos hablando, compartido un yo me voy. micrófono. Adiós, hasta la semana que viene. Así que hasta luego. Adiós. Cada uno sea lo que quiera,
prefiero la guerra, a tenerla todos los días, con mi mujer y mi suegra.